el día 3 de febrero ha declarado la emergencia en departamentos como Piura, como Tumbes, como Loreto y algunos más. Sin embargo, Loreto no está en emergencia solamente desde el 3 de febrero, Loreto está en emergencia hace rato realmente, ¿no? Y es que esta región, y lo acentúa el ministro cuando me escucha, porque es verdad, Loreto es una región que tiene una serie de dificultades que todos conocemos, desde su aislamiento geográfico, desde la falta de comunicación que existe. Somos la única región absolutamente desconectada en cuanto a cualquier programa importante que haya, por ejemplo, de conectividad terrestre con el resto del país. Y se suma esto que, claro, no solamente desde el 3 de febrero, sino todos los años hay inundaciones en la región Loreto. Las diferentes cuencas, que son las carreteras naturales que todavía tenemos en esta región, inundan los campos de cultivo, inundan los poblados, incluso ciudades importantes en la región, pero normalmente esto ya es un tema recurrente, dice la clase limeñocrática, dice que todos los años pasa lo mismo, entonces no pasa nada nuevo en Loreto. Y sin embargo, en Loreto todos los años hay, por ejemplo, ahora último, más de 10.000 viviendas afectadas en mi región, más de 45.000 pobladores afectados en mi región. Es una región que, producto de esta situación y además del tema conocido de la parálisis que hay en el tema de la producción petrolera, ha tenido el año pasado, mientras que regiones como Cayali, como San Martín, han crecido a un ritmo del 3-4% en el año 2016. Sin embargo, esta región Loreto ha decrecido 15% comparativamente. Entonces, el salvavidas que el Ministerio de Economía, el ministro Tor, envía hace poco a los gobiernos locales, a los 47 de 53 gobiernos locales, le ha servido un pequeño paliativo, por supuesto, importante para muchas municipalidades, poco significativo para otras, pero importante de todas maneras para ayudar a mitigar este efecto que tiene la inundación y sobre todo la crisis económica en la que está Loreto. Pero 47 de 53 municipalidades, es decir, casi toda la región. Y qué sorpresa que solamente 6 distritos de Loreto, los distritos fronterizos de Loreto, entre ellos los del Putumayo, Yaquerana con el Brasil y también Torres Pausana con el Ecuador, justamente esos distritos fronterizos no han sido atendidos por la emergencia, no se les ha transferido sus 100.000 solcitos, y sí se les ha transferido a las demás municipalidades de la región. ¿Por qué? Porque Senami no tiene la capacidad para poder haber ido hasta la zona fronteriza y evaluar las consecuencias que podría significar este fenómeno que hoy día lo padece el Perú. Estuve recientemente en Piura y conozco claramente lo que está afectándose en esta ciudad, en esta región. Vemos lo que está pasando en Tumbes. Pero cuando se inundan varios poblados del Bajo Piura, tragedia nacional, por supuesto que sí. Y hay que atender a los piuranos, y hay que atender a los lambayecanos, y hay que atender a los tumbesinos. Pero pasa lo mismo todos los años en Loreto y no existe, más allá de atender de alguna manera la emergencia, no existe ningún plan del gobierno nacional para rehabilitar el daño que se le hace a esta región. No existe un plan de reconstrucción. En algún año ha habido algún plan de reconstrucción de la región Loreto luego de una inundación que se da todos los años. Nunca, Presidenta. Entonces, cuando está aquí presente nuestro ministro de Economía, que se sensibiliza por lo que pasa en la región Loreto realmente, exhorto a él a través suyo, Presidenta, de que se tome conciencia que, empezando por las zonas fronterizas de la región Loreto, hay que atender. Cuando el Senami en el mes de diciembre y en enero hace sus estudios, no llega a la zona fronteriza, por tanto, 6 distritos, señora Presidenta, no son considerados como distritos en emergencia. Y hoy están inundados. Y es que tanta desatención hay por parte de los gobiernos nacionales que han sucedido, y en particular de este, ahora que está en gestión, por nuestros distritos fronterizos. Le invoco, Presidenta, al ministro a través suyo a que considere esa solicitud que este congresista hiciera a su despacho
por supuesto al despacho del primer ministro y al propio gobernador de la región, que parece no toma conciencia de la importancia de atender a los distritos de la frontera que tiene Loreto. Tanto así que los 4 distritos que tiene el Putumayo, por ejemplo, no han sido ninguno de ellos atendido con este fondo por emergencia, y más bien vemos que al otro lado del río, en Colombia, acaba de acontecer una tragedia que ha significado más de 200 muertes. ¿Esperamos que pase lo mismo en el Putumayo, acaso, para no haberle atendido a estas localidades? Presidenta, cuando hablamos de Loreto, hay que hablar con justicia, con equidad y con pleno conocimiento del caso. No es lo mismo mirar a esta región desde otra región, mucho menos es lo mismo mirarlo desde Lima. Por esa razón, mi intervención, Presidenta, para invocar al Ministro de Economía y al Gobierno Nacional a que considere que Loreto no solamente está en emergencia por el tema del niño costero, que de alguna manera también afecta a nuestra región y por las inclemencias de la lluvia, sino por las consecuencias de la paralización que hay en la actividad productiva de los hidrocarburos allí en esta región. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Y por último...